Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyuro desde Monterrey, Nuevo León, México, les saluda en su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a hablar en el videíto del día de hoy? Vamos a hablar nada más y nada menos que de las tendencias en redes sociales en cuanto a espiritismo, religión y magia. ¿Por qué quiero abordar este tema? Porque he visto un sinfín de barbaridades. Yo no soy muy afecta a estar observando videos en TikTok, les soy sincera. ¿Tengo canales en TikTok? Sí. Pero subo información de magia también, o los uso para comunicar cosas personales. YouTube es un canal que tengo aquí que ustedes conocen, que es donde estamos ahorita, Magia, Adivinación y Santería, que es una escuela de magia o una escuela de brujería. ¿Por qué se me ocurrió hacer este canal? Porque alguien tiene que platicarles con detalle, ¿verdad? Las bases de la magia o brujería, como le quieran llamar, las bases del espiritismo, la base de la santería, la base de las otras religiones, para que podamos entender lo que es el esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? Lo que no está al alcance de nuestros ojos, lo que no está al alcance de nuestra vista, o sea, solo lo que las brujas o lo que nos llamaban desde un principio de la humanidad ocultistas sabemos de esa información. ¿De qué información estamos hablando? Bueno, del significado mágico de los números, del significado mágico de los colores, del significado mágico de los elementos en la Tierra, del significado mágico de los planetas, del significado mágico de los signos del zodiaco, es decir, más allá de lo que mis ojos pueden ver. Esto se plantea así. Una persona común puede ver nuestro sistema solar como meramente una estructura como parte de un universo en donde hay otros sistemas, hay otros soles, ya se descubrieron 2000 y pico de galaxias aparte de la de nosotros, entonces ya no estamos tan cieguitos como en la época de Copérnico, que se creía que la Tierra era plana, y entonces todos los grandes estudiosos de todas las épocas que han contradicho a la religión católica, pues han sido víctimas de esta misma religión y han tratado de destrozar toda la información que como ocultistas o como esoteristas utilizamos para hacer o para elaborar o para llevar a cabo nuestra magia. ¿Qué es la magia o la brujería en sí? Bueno, la magia o la brujería o el esoterismo no es otra cosa más que un montón de disciplinas que se deben de estudiar por separado, y ya las mencioné. Numerología, astrología, astronomía, signos del zodiaco, planetas en la magia, alfabeto hebreo, alfabeto rúnico, espiritismo, entonces la regla de Ochifa, que es la santería. Todo se debe de estudiar por separado. ¿Para qué? Para poder tener un entendimiento o una comprensión de cada disciplina. Bien, por ejemplo, vamos a comenzar en este video por hablar del espiritismo. Entonces, ¿qué es el espiritismo en sí? Bien, el espiritismo no es otra cosa más que una doctrina espírita basada en unas reglas que estipuló Allan Kardec en Francia por aquello de los años 1840 y algo, que todavía estaba cercana a la Inquisición, por decirlo de alguna manera, porque la Inquisición fue en el siglo XVI, aquí estamos hablando del siglo XVIII, 1800 y algo. Allan Kardec, como científico y como maestro perteneciente a estas escuelas que en ese entonces eran escuelas religiosas, o sea, todavía no se dividía el clero de la educación. Entonces el clero se metió en la educación. A Allan Kardec no le pareció que las clases fueran interrumpidas por los sacerdotes para rezar el rosario o para adoctrinar a los alumnos, a lo cual Allan Kardec no estaba de acuerdo, porque pues creía que debíamos de crecer como humanos libres y posteriormente que cada quien de acuerdo a su inteligencia o intelectualidad, porque ya saben que yo no me considero un ser inteligente, más bien un ser intelectual, porque si inteligentes fuéramos no nos dañaríamos tanto este planeta y no nos dañaríamos
tanto a nosotros mismos. Eso no es de seres inteligentes, es de seres brutos. Y mientras nos sigamos dañando y sigamos dañando el planeta, no nos podemos llamar seres inteligentes. Entonces, Allan Kardec estipula las bases del espiritismo y comprueba el espiritismo. ¿Cómo es que lo comprueba? Bien, para los nuevos suscriptores en este canal, en los 200 y pico de videos que hay, si nos vamos a un inicio, hay un chorro de videos. Y yo recomiendo ver video por video y video tras video para que puedan entender desde un principio hasta el final. Yo sé que son un chorro de videos, pero si no los ven, no van a aprender. Entonces, en cada video abordo un tema y les sugiero algún tipo de lectura para que busquen, para que puedan informarse del tema que les vaya a interesar. En este caso estamos hablando de espiritismo. Entonces, por aquello de los años de 1800 y pico, comienza esta moda de las mesas parlantes, que eran unas mesas que se movían por medio de una sesión espírita, que en la religión Regla de Ochilfa, que es lo que conocemos como santería afrocubana, le llaman misas espirituales, ¿ok? Entonces, en el espiritismo le llaman igual, misa espiritual. ¿De qué consta esto? Bien, en el espiritismo se reunían cierto grupo de personas, empezaban a invocar a los espíritus por medio de oraciones católicas, hasta que bajaban a estos buenos espíritus y se hacían partícipe de una sesión en el que si sonaba en la mesa era un sí, si sonaba 2 veces era no, y comienzan a esto que le llamaron las mesas parlantes. Posteriormente, las mesas parlantes comenzaron a incluir letras en la mesa para que el espíritu señalara cada letra, pero pues era casi como hablar por telegrama, o sea, había una clave para cada letra. Entonces era muy tardado, porque un golpe era A, 2 golpes eran B, 3 golpes eran C, entonces, y así sucesivamente, y era muy tardado para comunicarse con los espíritus hasta que imprimen, ¿verdad?, las letras en la mesa. Bueno, no las imprimieron, sino más bien pusieron impresiones de las letras. Y comenzaron con un vaso que lo volteaban al revés, o sea, con la boca del vasito así, y le ponían los deditos encima, y entonces el vaso, a manera de lupa, les servía como para poder señalar cada letra, y comenzó a haber una comunicación más efectiva. Eso era uno. Otro método que se utilizaba era una canasta. En la canasta también boca abajo se le encajaba un lápiz a la canasta, y los mediums tomaban la canasta con los dedos, empezaba a moverse y el lápiz comenzaba a dibujar o a escribir. Había mediums que por medio de la escritura también se comunicaban por medio de la palabra. Había fantasmas que se hacían presentes por medio de un fenómeno físico que le llaman plasma, y se plasmaban los espíritus. Y entonces Allan Kardec hizo esta investigación y nos hizo el favor de una manera muy sencilla de explicarnos cómo era el espiritismo o en qué se basaba para poder afirmar que los espíritus se podían comunicar con nosotros. Esto fue sencillo. Allan Kardec, con su permiso, voy a tomar un poquito de cafecito. Salud. Con mis tacitas despostilladas, pero es que yo soy recicladora, yo no hago basurita y compro cosas que duren mucho para que no generar tanta basura. Bien, entonces, Allan Kardec pregunta, por ejemplo, ¿qué es Dios?, a los espíritus. Y entonces preguntó qué es Dios a un espíritu, por ejemplo, en México, a otro en Europa, a otro, por ejemplo, en las Indias, a otro, por ejemplo, en las Américas, etcétera, y en aquel entonces, y él obtiene la misma respuesta en todos lados. Entonces dice, estamos ante una verdad, porque si yo pregunté lo que era Dios en Estados Unidos, por ejemplo, en las Américas, en Latinoamérica, o en Sudamérica, en Europa, en India, en China, y todos los espíritus me respondieron igual, quiere decir que estamos ante una verdad. En eso se basó para comenzar a investigar.
Entonces, a los espíritus se les hacían una serie de preguntas, es cómo es el otro mundo, cómo es aquí, cómo se comunican con nosotros, cómo es que tienen fuerza, los espíritus avanzados, los espíritus oscuros, etcétera. Todo esto está en un libro que se llama El libro de los espíritus, del autor Allan Kardec. El libro se encuentra gratis en internet y también está en videolibro aquí en YouTube, así es que lo pueden buscar a quien le interese. Este libro de los espíritus se cree que lo dictaron los mismos espíritus a través de los mediums, y se fue tomando nota. Allan Kardec ordenó toda esta información y lo plasmó en el libro de los espíritus. Posteriormente sale el libro de los mediums. Entonces, estos son los libros básicos para saber espiritismo. Pero bueno, hablemos de las tendencias en internet, que es lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, ya quedamos que la gente puede ver los números de manera común, pero nosotros conocemos el significado mágico. Ya existe aquí en este canal un video acerca de la numerología mágica. Entonces, la gente puede ver los colores de una manera normal, pero nosotros los vemos de otra manera porque conocemos el significado mágico de los colores, o sea, el significado esotérico, igual de los planetas, igual de los signos del zodiaco, igual de los alfabetos, etcétera, de las barajas del tarot, del alfabeto rúnico, de todo esto. Entonces, nosotros, como conocemos el ocultismo, así también conocemos el espiritismo y sabemos las bases. Es decir, los espíritus no se prestan, y lamento decirlo, para mamarracherías, ni se prestan para ridiculeces, que a mi manera de ver, ¿verdad? Bueno, cuando uno lleva un espiritismo serio, uno sabe que los espíritus se comunican con nosotros, que somos las mediums o los mediums. Todo mundo tenemos mediunidad, todo mundo tenemos la capacidad de escuchar a los espíritus. Lo único es que hay unas personas que están más desarrolladas, unas personas que están menos desarrolladas, y entonces no logran, comunicarse, otras sí. Entonces, en la santería, en la religión regla de Ocha y Fa, o santería afrocubana, que es como la conocen ustedes, se dice que el muerto nos está hablando. Entonces, ¿qué es que el muerto nos esté hablando? Pues que nuestra sagrada y divina intuición reciba un mensaje, y este mensaje uno lo diga y resulte ser cierto. Entonces, esto es lo que en santería afrocubana se dice la prueba que está dando el espíritu para que sea verídico que está presente. Es decir, se hace adivinación de esta manera. O sea, en mi caso particular, cuando llega un consultante conmigo o una consultante y yo veo algún espíritu, pues yo estoy en la obligación de decirle: a ver, mire, veo un espíritu con ciertas características que dice esto, que dice esto y que dice esto, que le gustaba esto de comer, así, ciertas señas particulares que solamente el consultante sabe y que es imposible que yo las sepa. ¿De acuerdo? Entonces les dice uno las señas, y entonces el consultante a veces entran en shock, se ponen a llorar o se alegran y te dicen: sí, es mi mamá, es mi papá, es mi expareja, es mi abuelito, es mi abuelita, etc. Entonces ya se entabla una comunicación. Esta comunicación es efectiva. Los muertos siempre están interactuando con nosotros. Es decir, en espiritismo se cree que solamente el pensamiento primigenio, o sea, que el primer pensamiento proviene de nosotros. Todos los demás pensamientos son influencias de los espíritus, tanto espíritus claros como espíritus oscuros, o lo que en la Iglesia Católica se conoce como el diablito y el angelito, ¿verdad? La conciencia. Es decir, viene un pensamiento y digo yo: bueno, a ver, voy a almorzar. ¿Qué almorzaré? Huevo, por decirlo de alguna manera. Y entonces empieza el espíritu claro, ¿verdad? No, porque el huevo tiene mucho colesterol, acompáñalo de espinacas para que te vaya mejor. Y el espíritu oscuro te puede decir: no, cómete los fritos con papas, con manteca de puerco, para que sepas más sabrosos, aunque te haga daño, que tiene. Entonces comienza esa interacción, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan.
entiendan aproximadamente cómo es que se da en estas interacciones. Entonces nosotros tomamos una decisión final y ya sabremos si le hacemos caso a los espíritus claros o a lo que es nuestro lado claro o nuestro lado oscuro o espíritus oscuros, ¿de acuerdo? Entonces la decisión es de nosotros, porque al último, ¿quién las dará las consecuencias? Nosotros. Así es como se entabla una comunicación con los espíritus, no las mamarracherías que vi en TikTok y en Facebook ahora que fueron las fiestas del Niño Fidencio. Con todo respeto a las personas creyentes, ¿verdad?, del fidencismo, pero pues ahorita están pasando por un problemón, porque creo que lo que le llaman el crimen organizado, ¿verdad?, se ha estado apoderando de estos pueblos, de estas tierras en Nuevo León, que es lamentable, ¿verdad? Creo que Mina ya quedó abandonado y hay lugares que están quedando abandonados por el terrorismo que se está viviendo, por decirlo, ¿verdad? Entonces, no es nada que a mí me conste, ¿ok? Lo que sí me consta es lo que he estado viendo en los videos del Niño Fidencio. Es decir, que baja el espíritu del Niño Fidencio, perfecto, lo entiendo. Que hay mediums que reciben el espíritu del Niño Fidencio, que les llaman cajitas, perfecto, lo entiendo, ¿verdad? Pero el Niño Fidencio se le llamaba niño porque tenía la voz como un niño, es decir, no se desarrolló, no lo invadió, vaya, la testosterona, y tenía la voz así como de niño chiquito. Por eso le decían el Niño Fidencio. Entonces, las gentes estas que supuestamente se poseen, ¿verdad?, con el Niño Fidencio, cambian la voz y hablan como niños. Entonces, hay otro espíritu que supuestamente era una conocida del Niño Fidencio, que se llamaba la niña Aurorita. Y entonces el espíritu de esta niña supuestamente también baja en las personas y comienzan a hablar como niñas. Entonces hay un espíritu de una gitana que le llaman Margarita Catalán, y entonces las personas comienzan a hablar así como española. Entonces, entre estos espíritus está el espíritu de Pancho Villa, que yo dudo mucho que el espíritu de Pancho Villa baje. Les voy a decir por qué. Porque cuando un espíritu muere o una persona muere de manera trágica, es llevado inmediatamente a los mundos inferiores, no trasciende a los mundos superiores. Entonces, Jesucristo murió de manera trágica. Nada más para empezar, para que vayamos haciendo memoria, ¿ok? Que Jesucristo era un elegido, que era un maestro ascendido, que ese tipo de cosas, y que tuvo que morir de esa manera, pues tuvo que morir de esa manera. Pero al morir de manera trágica necesita de oraciones y más para que el espíritu trascienda. No puede trascender así nada más porque sí, suponiendo que haya sido humano, pero pues ya saben que a él le tienen un estatus de Dios o de hijo directo de Dios. Digo yo, todos somos hijos de Dios, no nada más él, pero bueno. Entonces, Pancho Villa murió de manera trágica, lo asesinaron y le fue retirada la cabeza del cuerpo, porque los gringos se llevaron la cabeza para estudiar el cerebro. Entonces no tenía... Perdonen ustedes. Ay, creo que traigo ahí algo de flemita. Bueno, con el calorcito del café se me ve ablandado, pero bueno, sigamos. Este señor Francisco Villa tuvo que le retiraron la cabeza. El espíritu no puede trascender, el espíritu no puede ser un espíritu que ayude, ¿ok? En estas bases, pues, no es posible, definitivamente, porque el libro de los espíritus lo dice, y no lo dijimos nosotros, lo dijeron los espíritus, y eso está estipulado y está basado en esta doctrina espírita. Ahora, ¿en qué se basan estas personas del Niño Fidencio para decir que el espíritu de Pancho Villa baja? Pues nada más en que el espíritu de Pancho Villa llega y comienzan a hablar como Pancho Villa, y comienzan a hablar como anorteñado y golpeado, ¿verdad? Entonces este espíritu trae un látigo en la mano y se empieza a pegar en las botas y hacen un sinfín de circos y se visten como el general Francisco Villa, ¿ok? Y luego cuando baja el espíritu de Margarita Catalán se visten de españolas,
¿verdad? Cuando baja el de la niña Aurorita, se visten como niña. Cuando baja el del niño Fidencio, pues tiene su vestimenta especial, pero bueno, esto ya más que un espiritismo, a mí se me hace un circo. Porque le quita la seriedad al espiritismo, o sea, le quita la seriedad que hay de comunicar con un espíritu para poder traer un mensaje. Y a través de dar el mensaje, ¿verdad? Que trae el espíritu, poder entonces ya sanar a la gente por medio de la transmisión que se le llama de plasmar los santos efluvios, que es la energía divina del ser. ¿Ok? Entonces, este ser baja en las personas, los posesiona, pero no conforme con los que les posesiona y no conforme con que les cambia la voz, todavía se ponen un disfraz de cada espíritu, no frieguen. Caen en lo ridículo, caen en la poca credibilidad, caen en la mamarrachería y todavía se ponen a bailar. Háganme el favor. Entonces, el niño Fidencio, para empezar, no creo que haya sabido bailar banda, porque él era de aquí de Espinazo, Nuevo León, y aquí no se toca la banda. Ah, pero ahora le ponen música de banda y resulta que el niño Fidencio baila. Que yo sepa, yo no he visto ni una sola fotografía del niño Fidencio, ni ninguna documentación del niño Fidencio que diga que el niño Fidencio bailaba para curar a las gentes. No lo hacía. ¿Mm? Ahora, esta tal niña Aurorita, yo no sé a quién le conste, o dónde esté escrito que el espíritu baja, o a través de qué se santificó, o a través de dónde, o cuál es su historia. Hay muy poca historia de esta niña, y no hay historias, o sea, no hay una base. Nada más se cree que fue amiga del niño Fidencio y por lo tanto ahora baja a ayudarle. Ay, por favor. Esta Margarita Catalán es un mito. Un mito. Entonces, ahora resulta que hasta el espíritu de Jesús Malverde baja. Que Jesús Malverde, pues, fue una persona como Robin Hood, que era una persona que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Y era un bandido, pues robaba a la gente rica para darle a los pobres, pero era como un tipo Robin Hood. Y luego resulta que los narcotraficantes lo adoptaron, ¿verdad? Como un espíritu protector, pero también murió de manera trágica, también murió ahorcado. Ahora resulta que el espíritu de Jesús Malverde también baja y también ya tienen un vestuario para él, ¿verdad? Un vestuario así como norteño cuando Jesús Malverde era de por acá, de por Sinaloa. Pero bueno, pues es norte, pero le ponen un traje norteño de aquí de Nuevo León, no de sinaloense. Entonces, total, es un revolvedero entre los vestuarios, entre la manera de hablar de los espíritus y todavía se ponen a bailar. La verdad, yo no me creo nada de esto porque yo no he visto ninguna sesión espírita seria donde el medium se ponga a bailar o donde el medium se ponga a hablar de otra manera. O sea, generalmente hablan con su misma voz. Sí se dan los cambios físicos y cambios biológicos por medio de la posesión de espíritus. Sí se dan cambios. Es decir, a mí me tocó en Cuba que había una señora que era de edad muy avanzada, que cuando bajaba un espíritu que tenía de 7 rayos, para que me entiendan, es un espíritu que proviene de Changó, pero en la regla conga le llaman 7 rayos. Entonces bajaba este espíritu de 7 rayos y posesionaba a la señora y empezaba a fumar y a tomar ron y con la cantidad que se tomaba de ron decía uno, pobre señora, se va a caer, se va a desmayar. Y resulta que cuando el espíritu se iba, esta señora como si no hubiera tomado nada. La señora esta, ¿verdad? Les decía a sus familiares, pues que no la dejaran tomar tanto cuando viniera el espíritu, ¿verdad? Pero la señora no se ponía mal, o sea, se tomaba todo ese alcohol y cuando el espíritu se iba, la señora estaba como si nada. Es muy sorprendente. Y eso yo lo vi con mis propios ojos.
¿Ok? Hay personas que, por ejemplo, tienen la capacidad que cuando están posesionados entran en un tipo de sonambulismo y son insensibles a picaduras y lo demuestran, o sea, se pican o se atraviesan con alfileres o con agujas o algo para que vean que hay una verdadera posesión. ¿Ok? En el vudú es muy dado esto. En la santería también se dan las posesiones. O sea, que también bajan los espíritus de los orichas y posesionan a la gente. A esto le llaman caballos. Pero son los orichas. Y ahí sí acostumbran a ponerse la ropa del orisha, ¿verdad? Pero aquí generalmente para que el orisha posesione a la persona tiene que ser hijo de tal orisha. Es decir, si yo soy hija de Ochun, pues lo correcto es que pasara por mi cabeza Ochun, ¿verdad? Igual los hijos de Oya, pues pasa por su cabeza Oya. Y así sucesivamente. Los hijos de Yemayá, pues pasa por su cabeza Yemayá. Y se cree que el orisha baja. Pero en la religión yoruba o regla de Ocha Ifá o la santería afrocubana no está permitido tomar videos ni hacer documentales cuando el espíritu está presente. Ni un muerto, ni un oricha, ni nada. Que sí hay videos, sí los hay. Pero no está permitido en la religión por lo mismo, porque no puede uno exponer de alguna manera al espíritu o al espiritista. Entonces, cuando, por ejemplo, de las personas estas que son fidencistas, sí hay un sinfín de videos y yo entre más, ayer me la pasé viendo videos de esto y la verdad yo dudo mucho que sea algo verídico. Dudo mucho que sea verdad, porque el espiritismo, para que se pueda tomar en serio, pues tiene que ser una práctica seria. ¿Cuál es la práctica seria del espiritismo? Se sientan varias personas que quieren comunicar con los espíritus, tiene que existir una medium o dos mediums entre las personas que hacen la sesión espírita. Ahora, ¿no todos tienen que ser mediums? No. Pero espiritistas, sí. ¿Cómo es la práctica seria del espiritismo? Hay un libro que se llama Oraciones Guiadas de Allan Kardec. Que estas oraciones guiadas también están guiadas por los mismos espíritus. Y hay cantos espirituales para evocar a los espíritus. Entonces, lo correcto es que se montara primero que nada una bóveda espiritual. Bóveda donde llegan los espíritus. Acordémonos que tenemos dos elementos proyectivos, ¿verdad? Que es el aire y el fuego, que vendría siendo la veladora y el incienso. Son proyectivos. Es para proyectar nuestra energía como las oraciones, como los cantos, como todo. Y tenemos que tener dos elementos receptivos, es decir, que reciban la energía. En este caso, el agua y la tierra, que son representadas generalmente por flores. Entonces yo pongo en una mesa una velita, un aroma de incienso para proyectar, pongo un vasito con agua para poder recibir esta energía y unas flores para poder recibir la energía. Entonces yo lanzo invocaciones, yo lanzo evocaciones y entonces el espíritu llegaría de acuerdo a la medium o al medium para poder comunicar un mensaje o para sanar personas o para cualquier cometido en especial. ¿De acuerdo? Así es como se maneja una misa espiritual con seriedad. Ahora, cuando no vamos a bajar a un espíritu, o sea que el espíritu no va a llegar, en la santería tenemos herramientas y en el espiritismo tenemos herramientas. En el espiritismo se cree que donde está la bóveda espiritual, que los voy a voltear un poquito para que vean la bóveda espiritual, que es donde se llama a los espíritus, ¿de acuerdo? Dándole 3 toques, así. Y se dice el nombre de los espíritus, fulanito de tal, sutanita 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 de tal. Se invoca a todos los espíritus y se dice, me acompañan y me dan su bendición, ¿verdad? Yo mojo los dedos en el agüita y me persino con el agüita esta, ¿verdad? Siempre digo que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones sean sabios hoy y siempre. Y luego me toco los ojos, que mis ojos se refresquen para poder ver la verdad, porque yo soy adivinadora.
Entonces, así es como yo digo cuando llamo a los espíritus. ¿Hay otra manera de llamarles? Sí. Por medio del bastón de muerto, déjenme lo tomo, o el powwow. Bueno, sirve de que les muestro de una vez la bóvedita espiritual. Miren, eso que está ahí es lo que conocemos como bóveda espiritual. ¿De acuerdo? Ahí está la velita encendida, ahí están las plantitas, las hierbitas que representan la tierra, los vasos con agua, etc. Esa es la bóveda espiritual. Entonces, el powwow o el bastón de muerto es con lo que también llamamos o tendemos a llamar a los espíritus, que es esto que está aquí. Este bastón se azota en el suelo, tiene unos símbolos mágicos que yo le puse que se llaman agitenas. Este símbolo pertenece al Ewa, Ogun, creo que es Ochosin, sí, no. Ochosin no es de las 7 potencias, que tontita, es el Ewa, Ogun, esta que está aquí es Yemayá, ¿sí? Yemayá, Changó, Ochun. Aquí puse a un santo que se llama, ahora verán, es Olofin, Olodumare, ¿ok? Olodumare, porque en realidad quien pertenece a las 7 potencias es Olofin, ¿verdad? Pero no hay agitenas de Olofin, entonces puse una de Olorum para representarlo porque es una trilogía, Olofin, Olorum, Olodumare, que es como un solo dios. Que es el símbolo también, o una patipemba o una agitena con la que representamos al muerto, que en esoterismo pues es el símbolo del planeta Tierra, y esto que es el punto del ser. Este bastón se azota en el suelo, así de esta manera, y se va rezando algo que se llama Moyukba en la religión Yoruba. La Moyukba quiere decir yo te saludo. Moyutugba, saludar. Entonces yo te saludo. Moyukba, entonces se dice Moyukba Lofi, Moyukba Loru, Moyukba Lodumare. Y va Vayetunu que te embelece Lodumare. Quiere decir que todos los muertos que están al servicio de Dios, y se empieza a decir Ibae, y se azota el bastón. Ibae, se azota el bastón, y de esta manera se jala a los espíritus con el bastón de Egum. Entonces, en la santería se trabaja sobre el muerto, porque se dice, y culo biocha, de la muerte nace el santo, o el muerto parió al santo, o del muerto es que viene el santo. Entonces está fuertemente ligada al espiritismo. Por eso las santeras tenemos bóveda espiritual, y por eso conocemos la doctrina espírita. Pero dudo mucho que estas personas hoy en día, no estoy hablando de las personas de la antigüedad, ¿ok? Dudo mucho que las personas de hoy en día que graban estos videos ridiculizando el espiritismo con vestuarios, con voces donde se ve a leguas que esto es falso. Yo no sé cómo pueden hacer para conectar con los espíritus con esas ridiculeces, porque los espíritus no se prestan para esas mamarracherías. Los espíritus que nos hacen el favor de venir son espíritus avanzados o trascendidos, o que nosotros con nuestras oraciones los hicimos trascender para que nos ayuden. Y es un me das, te doy. Al espíritu se le tiene que dar para que el espíritu te dé. ¿Qué le tienes que dar? Su velita, su aroma de incienso, sus oraciones con seriedad y con respeto, no con mamarracherías, ni con teatros, ni con bailes que no están fundamentados ni basados en la doctrina espírita. ¿Ok? Ya cada religión sabrá, ¿verdad? Los fidencistas dicen que es una iglesia fidencista, perfecto, ellos sabrán, ¿verdad? En la santería tendrán su manera, también los santeros sabremos. Los espiritistas que pertenecen puramente a la doctrina espírita, ellos sabrán. Igual que los católicos, los gnósticos, cada quien sabrá. Entonces, en este mundo nada es verdad y nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira. Pero para eso existen los documentos. Documentense, lean, no se queden en la ignorancia y no hagan caso a todo lo que vemos en redes sociales. Estudien espiritismo, estudien las bases de la religión, estudien las bases de las cosas para que no se dejen llevar por ilusiones que no valen la pena. ¿De acuerdo? Hasta aquí dejo el video del día de hoy. Nos vemos pronto, mis queridos amigos. Ahorita les grabo otros videitos. Su amigo Youro se despide. Cuidado con lo que vemos en redes sociales. Estudien.